Buenas tardes, queridos hermanos, los saludo como siempre en el nombre del Señor. Les doy la bienvenida a la casa de Dios, también a nuestros hermanos que nos están viendo en la página www.iglesiacristianalaserena.cl. Sean todos bienvenidos. Vamos a seguir con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Hoy vamos ya terminando el capítulo 4 que comenzamos. Vamos al capítulo 4, vamos a leer de los versículos 19 al 21. ¿Llegaron todos allá? Dice así la palabra del Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame a su hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para, en primer lugar, poder exponerla, Señor, y también para que cada uno de mis hermanos la haga viva en sus vidas, Señor, y que podamos así ir edificándonos y aprendiendo de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te agradezco por cada uno de los que está acá presente, por los que nos están viendo, Señor, y por los que nos seguirán durante la semana también. En tu santo nombre, amén. Bueno, como les decía antes, ya estamos terminando el capítulo 4. Aunque les parezca increíble, esta carta la comenzamos a fines de abril. Ya estamos cerca de septiembre, y creo el último domingo ya de agosto. Entonces, a mitad de semana vamos a poder gritar algunos de alegría, ¿cierto? Los más longevos. Damos gracias a Dios también por eso. Bueno, hermanos, como les venía diciendo, esta epístola del apóstol Juan, en los versículos iniciales de la carta, de este capítulo más bien, el apóstol nos dice que el conocimiento de Dios nos iba a llevar necesariamente a amar a los hermanos. Incluso al principio él hablaba mucho de que íbamos de las tinieblas a la luz. ¿Qué significaba pasar de las tinieblas a la luz? Y se hablaba y decíamos que alguno que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano aún permanecía en tinieblas. Y Juan nos advierte en esto, nos sigue estimulando a mantener o a cultivar, como podríamos decir, el amor mutuo. Puesto que este amor, dice ahora, se origina en Dios. El origen del amor está en Dios, no está en nosotros. Y Dios nos da el ejemplo más grande de amor. Decíamos que el ejemplo más grande de amor era enviar a su Hijo al mundo, ¿cierto? Y que el amor se expresaba de una forma concreta que era dar todo por el ser amado. Y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, nuestro reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios en nuestras vidas confirma que Dios vive en nosotros. Decíamos también que el que confiesa que Jesús vino en carne, que era el Hijo de Dios, pertenece a Dios. Incluso el domingo anterior hablábamos, como dábamos algunos puntos o evidencia de que somos hijos de Dios, como una forma también que tenía el apóstol de motivarnos, de alentarnos. Decía, si te gusta venir a la iglesia, si amas la comunión con los hermanos, si disfrutas leer la Biblia, aprender, conocer, son señales evidentes que somos hijos de Dios, y no darle lugar al diablo para que venga a hacernos dudar de nuestra fe. ¿Se recuerdan que decíamos? Son evidencias de que somos hijos de Dios y que estamos creciendo. Y hablábamos que si bien no éramos perfectos, y que éramos sí imagen de Cristo, porque decíamos que Cristo es el gran árbol y nosotros éramos pequeños árboles, pero seguíamos siendo árboles, no éramos otra cosa. Él era un árbol frondoso, un árbol grande. Él es un árbol que da sombra en verano y que protege de la lluvia en el invierno. Y nosotros somos árboles pequeños, pero somos árboles. Bueno, y así los sentimientos de culpa y de remordimiento no pueden caber en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. Esto va a estar solamente en aquellos que rechazaron la cruz de Cristo. Decíamos también la semana anterior que venía un juicio, pero que nosotros no íbamos a temer. Decíamos, el amor echa fuera el temor, porque el temor llevaba consigo castigo. ¿Se recuerdan? Hablábamos de que había un castigo.
que el que temía, temía porque sabía que venía un castigo, pero los hijos de Dios echábamos fuera el temor, porque habíamos creído en un unigénito Hijo de Dios. Por eso no teníamos miedo en el día del juicio, sino que lo íbamos a ir a enfrentar de una manera tal, con gozo, incluso con lágrimas de gozo, al saber que ya era el último puente que cruzábamos para llegar a la presencia de Dios, ¿cierto? Recordábamos incluso algunos himnos que decían, algún día voy a cruzar un río, ¿cierto? Ver entonces el cielo de luz. Bueno, ahora ya terminando este capítulo 4, Juan nos lleva nuevamente al tema del amor, así como un remolino nos vuelve de nuevo, nos inserta al tema del amor, y nos dice que este amor es también una evidencia de que somos hijos de Dios. Pero nos dice algo súper importante, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En este pasaje, decir que Él nos amó primero, tenemos que necesariamente reconocer que Dios es el que busca al ser humano, en Dios se origina el amor y es Él el que va a nosotros, Él llega a nosotros. Muchas veces, también decíamos en domingos anteriores que nosotros debíamos reflejar este amor de Dios, porque éramos la luz del mundo, éramos la sal del mundo, porque Dios, la gente nos iba a ver a Dios a través de nosotros. Voy a poner un ejemplo acá, o una ilustración, como se quiera llamar. Si ustedes caminan de noche por el Valle de Elqui, o en verano, o cualquier ciudad del campo, o en un lugar campestre, digamos, van a poder ver si hay una luna llena, ¿cierto? Uno puede caminar confiado, puede ver. No necesita las luminarias, no necesita una linterna, no necesita un farol, no necesita nada. Tú puedes caminar, porque está la luz de la luna. ¿Verdad, cierto? Nos ha pasado a todos. Pero la luna no tiene luz. La luna proyecta la luz del sol. Entonces el sol es la fuente, el origen de la luz. Y así, hermanos, como la luna refleja la luz del sol, nosotros también somos los que reflejamos el amor de Dios. En sí mismo no tenemos amor. Y por eso es que nos cuesta tanto, y por eso es que hemos hablado tanto de este tema, porque sabemos que es complejo, empezando por mí mismo. Es complejo. Pero si nos ponemos en la posición de esta ilustración, en que la fuente y el origen del amor está en Dios, y nosotros somos reflejos, como la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejamos el amor de Dios. Y llegamos a una proposición increíble. Dice, los hijos de Dios debemos amar a nuestro prójimo, de lo contrario somos mentirosos. Eso nos dice acá que somos mentirosos si no amamos. Ahora, este amor a Dios y este amor al prójimo, ¿cómo lo relacionamos o qué relación tiene? Bueno, hoy veremos razones que llevan a un hijo de Dios a amar al prójimo. Hay ciertas razones que llevan a un hijo de Dios a amar al prójimo. Primero, la primera razón, el amor tiene su origen en Dios, como decíamos antes. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El origen del amor está en Dios. El hombre nunca puede declarar su amor por Dios. Nunca nadie puede decir, yo amo a Dios, yo recibí a Dios, yo en un momento de aflicción busqué a Dios y lo amé tanto que Dios me ha retribuido por ese amor que yo le tengo. No es así, es completamente al revés. Dios es el origen y la fuente del amor, y en su amor nos busca, en su amor nos alcanza, en su amor nos llama. Nosotros lo amamos, pero nosotros, ¿a quién amamos? Amamos al verdadero Dios. Ahí mismo en el capítulo 4, 1 Juan. Por favor, busquen el capítulo 4, 1 Juan, versículo 7. El apóstol Juan usa este término amados. ¿Se recuerdan que hablábamos de amados? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces hay una evidencia también de que el que ama es nacido de Dios. Después versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Y aquí incorpora otra palabra que dice debemos. Por eso que al final el versículo 21 acá termina como un mandamiento. Dice, tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y acá nos está hablando, el versículo 20, que debemos amar al hermano a quien hemos visto. ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no hemos visto? Entonces, toda esta parte introductoria del capítulo 4, ahora ya lo está cerrando el apóstol Juan y nos está dando más argumentos, más evidencia. Dios nos amó primero, debemos amarnos unos a otros, es una evidencia para nosotros. Debemos amar al que no hemos visto. Porque a veces es fácil decir, amamos a Dios, porque nadie puede ver o medir esta declaración. ¿Quién puede medir cuánto yo amo a Dios? ¿O quién puede ver cuánto yo amo a Dios? Nadie. Entonces, el apóstol nos dice, debemos amar al que vemos, igual como amamos al que no vemos. Porque cuando yo digo que amo a Dios, ¿cómo la gente va a ver que eso es real en mi vida? ¿Cómo va a ver que eso es una existencia real que Dios vive en mí a través de su Hijo Jesucristo y que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida? A través del amor a los hermanos. Así la gente no nos ve. Porque si ve que acá hay puras peleas, como dice Pablo, celos, contiendas, iras, peleas entre nosotros, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cómo van a ser cristianos? Damos gracias a Dios porque en nuestra iglesia gozamos de cierta sanidad en ese sentido. Y lo digo, hermanos, con toda la responsabilidad del mundo. Gozamos de cierta sanidad en eso, de que no hay ni celos, ni iras, ni contiendas entre nosotros. Y eso es hermoso, y eso muestra también de que somos hijos de Dios. ¿Ya? Este amor es ofrecido a Dios, dice, a cada uno de sus hijos. Pero, ojo, porque cuando empezamos a hablar de este amor de Dios, y como lo hemos llevado hasta aquí, de que Dios nos busca, que Dios nos llama, que Dios nos ama, que envió a su Hijo, que hace todas estas cosas, por ahí puede haber algún inconverso vanidoso que dice, me está gustando este Dios. Me ama tanto como yo me amo a mí. Y no es la figura, no es la idea. Eso no es la idea. Porque el verdadero Hijo de Dios está siendo transformado día a día al punto de que se da cuenta que Dios no puede dejar nada de él. Tiene que transformarlo completo, una nueva criatura, y esa nueva criatura va a empezar a amar. Y ese egocentrismo que había en mí, que Dios me ama, que tiene grandes cosas para mí, que yo me amo, esto me agrada porque Dios también me ama tanto como yo me amo, ya eso no existe en la mente del verdadero cristiano. El verdadero cristiano va creciendo, y a medida que va creciendo, va entendiendo que lo que Dios le da, lo que Dios le provee, tanto en amor y en todas las áreas de su vida, es para demostrar amor a su prójimo. Y todo ese egoísmo y toda esa vanagloria van muriendo, porque el amor de Dios es poderoso para cambiar tu vida, es poderoso para cambiar mi vida. Transforma a la persona y produce ese cambio que nos hace amar. Hermano, yo no sé cuál sería su caso antes que Dios lo encontrara, pero yo también era harto vanidoso, me creía el cuento. Porque es algo natural. Los seres humanos nacemos así, somos así, y desde chiquititos nos empiezan a motivar y a estimular en esa área. Por eso también es que las personas cuando entienden que Dios le ha dado amor y salud, bienestar, en lo económico, en lo espiritual, en todo, puede ser capaz de empezar a dar a otros. Dar de su tiempo, dar de su amor, dar de sus bienes, no sé, lo que tenga para dar. Pero cuando cree alguien que lo que tiene es producto de sus capacidades, de su intelecto, de su esfuerzo, de su trabajo, de todo su yo, es muy difícil que pueda amar. Cuando entendemos que es Dios quien nos da, es más fácil. Es un peldaño que tenemos que ir subiendo. Todos los días tenemos que subir un peldaño. Y con esta carta de Juan, créanme, hermano, que el Señor me ha ayudado, me ha golpeado, me ha ido transformando también en esas áreas de mi vida.
Muchas veces uno piensa de que ha logrado cosas por sí mismo y cuando miro para atrás y veo que Dios tiene control de todo. Y en aquellas cosas en las cuales creí yo tener el control y dejé a Dios de lado fue generalmente cuando me fue mal. Nosotros tenemos la capacidad de amar, hermano, porque hemos recibido el amor de Dios. Esa es la única explicación que podemos dar. La luz entrega luz, la luna, entrega luz porque recibe la luz del sol. No tiene otra opción. Entrega la luz del sol. Lo refleja. Nos refleja la luz. Como Dios me ha amado a mí, así debo amar. Ese es como el eslogan. Como Dios me amó a mí, así debo amar. Dios me amó con defecto, debo amar a mi hermano con su defecto. Mi hermano o yo, que tengo hartos defectos, me voy a aprovechar de eso y decir no cambio nunca porque total tienen que amarme. Aquí, y sigo siendo el mismo de siempre, no es la idea. Porque si no estás dispuesto a que Dios cambie tu vida, te transforme, a lo mejor estás en una etapa en que aún ni siquiera tienes a Cristo en tu corazón. ¿Todos los hermanos tienen que amarte? Sí, todos te van a amar, pero tú también procura hacer lo tuyo. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Deja que te vaya cambiando, que te vaya transformando, que te guíe también a la imagen de Cristo. Porque no se trata de que todos tengan que aguantarme. Hermano, este amor que aparta todo el temor el día del juicio y que hemos conocido en que Cristo puso su vida por nosotros, es el que nosotros vamos a ir también demostrando a otros. Porque cuando entendemos el amor de Dios, como nos enseña Juan, y cuando lo entendemos a la luz de que es propicio a nosotros, como decía, porque Cristo murió en la cruz, ese amor nos va a llevar también a que nosotros podamos ir a entregar el mensaje a otras personas. Y vamos a entenderlo como la prioridad más grande en el amor, en que el otro, el día del juicio, no salga avergonzado, como decía antes, sino que al igual que nosotros, pueda decir presente cuando va a ser lista, cuando ya se va a hacer lista, presente, Señor, ¿cierto? Entonces, ese amor, lo primero que debe llevarnos es a hablar al inconverso, con autoridad, con denuedo, como dice la palabra. Denuedo era el privilegio que tenían los hombres libres de hablar abiertamente lo que ellos pensaban, porque los esclavos no podían. Entonces el denuedo es un privilegio de nosotros que fuimos liberados por Cristo, de hablar abiertamente lo que creemos, lo que pensamos. Entonces, también hay una frase aquí un poco fuerte. Si no te interesa esto, si crees que no es para ti, si piensas que esto del amor al hermano es algo que es para otra persona, lo más probable es que el amor de Dios no te haya alcanzado. Y como no te ha alcanzado, no puedes amar a otros. Nuevamente, como dice Pablo, examinémonos. Y así pasamos al versículo 20, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, el versículo 20 sería nuestro segundo punto, amando a los que vemos. Amando a los que vemos. Es posible que aquí Juan también se esté dirigiendo a los maestros gnósticos. ¿Se recuerdan ustedes que los gnósticos hablaban en versículos anteriores que decía el que dice que ama a Dios, le decía, ya aborrece a su hermano, ¿cierto? Aborrece a su hermano, es mentiroso y la verdad no está en él. Porque los gnósticos, ellos eran tan espirituales, entre comillas, por decirlo así, eran tan espirituales que tenían una relación con Dios como mística. Entonces, como todos lo espiritualizaban, amaban a Dios y se iban en esa cosa mística, pero no podían amar a su hermano. Lo aborrecían en el sentido de que lo menospreciaban, lo miraban en menos, lo consideraban inferior. Porque los gnósticos pretendían llegar a Dios a través del conocimiento intelectual, no a través de la fe. Entonces miraban en menos como al que tenía fe. Lo menospreciaban, lo aborrecían. Y al que consideraban más intelectual, con eso sí compartían. Entonces ese definitivamente no era un hijo de Dios.
Y Juan lo dice, ellos no son hijos de Dios. Ahora, y en esto nosotros también muchas veces somos alcanzados sin darnos cuenta, hermano, y quiero aquí hacer también un pequeño paréntesis. El amor de Dios no puede seguir siendo en nuestra vida solamente una relación vertical. ¿En qué sentido? En que alguien diga, sí, hoy día me levanté temprano, tuve 1 hora orando con Dios y me comuniqué con el Señor y el Señor me habló, me recibió y pude desahogarme con él. Amén, hermano, que lo haga, bien que lo haga. Y después tuve 1 hora haciendo mi devocional y seguí en lo mismo y Dios me hablaba. Y tienes una relación con Dios espectacular. Eso es lo que llamamos una relación vertical, porque hacia arriba con Dios. Pero esa relación con Dios se tiene que reflejar horizontalmente. En el amor a los hermanos. En la participación en la iglesia. En el trabajo en la iglesia, en las actividades. No solamente llenarnos de esto que parece tan espiritual. Pero esa relación con Dios necesariamente me tiene que llevar a tener una relación horizontal con mis hermanos, a manejarme con mis hermanos, a conversar con ellos, a darle un minuto a veces de mi tiempo. Si mi tiempo, claro, uno dirá, hoy mi tiempo es importante, sí, pero a veces hay que darle un minuto al hermano, hay que darle un tiempo. Eso es lo que llamamos la relación horizontal. El amor genuino por Dios y por los hermanos va en 2 direcciones, hacia arriba y hacia el lado. Hacia arriba y hacia el lado. ¿Y por qué debemos amar al hermano? ¿Por qué debemos preocuparnos del hermano? Porque él es la imagen de Dios. ¿Cómo miras? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 21, el primer libro de la Biblia. Perdón, Génesis 1. Génesis capítulo 1, vamos a leer el versículo 21. Perdón, vamos a leer del 26 al 27, la creación del hombre. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, los seres humanos, el hermano que tienes al lado, nos guste o no, está creado a la imagen de Dios. Así lo creó Dios. Así lo creó Dios. 1 Corintios 11. Pablo también nos dice lo mismo, 1 Corintios 11. Primera Corintios 11, versículo 7. ¿Llegaron allá? Dice así. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, el varón es imagen de Dios. Y esta imagen de Dios se va perfeccionando, se va conformando día a día. Eso lo vemos después, el propio apóstol lo dice en Efesios, un poco más adelante, Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 24, dice así. Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que somos día a día transformados a la imagen de Dios. Cada uno de tus hermanos está cada día siendo transformado a la imagen de Dios. Y tú me dirás, pero ¿cómo? Si yo no veo eso. Pero que tú no lo conociste hace 10 años atrás. Cada uno sabe el proceso que Dios ha ido haciendo en su vida. Colosenses capítulo 3. Efesios, Filipenses, Colosenses.
Colosenses 3:10 dice así: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces dice que nos debemos revestir del nuevo hombre de acuerdo a la imagen de Dios, que se va renovando cada día hasta el conocimiento. Entonces Dios quiere que nosotros nos vamos renovando. Cuando nos pide que amemos al hermano, cuando pide que vivamos en paz, es porque está haciendo un trabajo en nuestra vida, nos está renovando, nos está transformando, nos está esculpiendo. Nos puso, como se dice, ahí el maestro nos puso en el yunque, ¿cierto? Y nos está forjando día a día a la imagen de Dios. Dios quiere que nosotros amemos al hombre porque somos conformados a la imagen de Dios. En un contexto diferente, pero no menos cierto, Santiago, vamos a Santiago capítulo 3. ¿Se recuerdan que tiempo atrás estudiamos Santiago con el pastor Carlito? Pastor Pablo está en Antofagasta. Santiago capítulo 3, versículo 9, dice así. Está hablando de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, una inconsecuencia total. Santiago está hablando acerca de la lengua, es decir, con la misma lengua que alabamos a Dios, que cantamos alabanza, que oramos. Después dice, no tenemos ningún problema, maldecimos a los hombres que son semejanza de Dios. ¿Cómo es esta inconsecuencia que tenemos? Producto de nuestra inmadurez, hermano. Producto de que nos falta, de que tenemos que ir avanzando todos los días, un peldaño tras otro peldaño. Juan vuelve y dice que yo le conozco a Dios. ¿Quién dice que lo conoce? El que ama a su hermano. El que no ama a su hermano, para mí, dice Juan, no conoce a Dios. Ahí mismo, volvamos a Primera de Juan. Más dinámico. Primera de Juan 2, versículo 4. Primera de Juan 2, 4, ¿qué dice? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal el mentiroso. ¿Y qué dice? La verdad no está en él, es mentiroso. Entonces, si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, somos mentirosos. Dios dice que somos encontrados mentirosos. No mentirás, uno de los mandamientos del decálogo, somos hallados mentirosos. En la versión Reina Valera que nosotros tenemos, que es la que ocupamos más, nosotros dice, en otras versiones no lo tienen, porque si alguien tiene otra versión, pero en la versión Reina Valera dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y la mentira, hermano, es peligrosa, porque la mentira muchas veces es sutil. Y fíjense que si un cristiano no saluda a su hermano porque está enojado con él, no quiere perdonar a su hermano, o simplemente no lo soporta porque de apariencia no le gusta, porque encuentra que, no sé, lo vio y le cayó mal nomás. Entonces sigue con esos parámetros del mundo, cuando vivía en el mundo. Este sí, este no, a este le hago la cruz, a este otro le hago un ticket. ¿Me entiendes? Entonces ese dice el apóstol que no es cristiano, porque no ha conocido el amor de Dios. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, porque la mentira más peligrosa es la que se parece a la verdad. Por eso es que Jesús se iba con todo contra los fariseos, porque los fariseos eran los que estaban a cargo de enseñar la ley, de enseñar en las sinagogas, eran los guardadores del Pentateuco, ellos eran los que interpretaban la ley, eran los que enseñaban a la gente.
Entonces era una mentira muy peligrosa, porque ante todos se parecían a la verdad, o decían ser la verdad. Y era una mentira tremendamente peligrosa, por eso es que Jesús los enfrentaba permanentemente, porque eran ellos, como decía la parábola, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la parábola de los, ¿cómo se llamaban? Los siervos malos, que dice que el Señor le encarga una viña y se la deja al cuidado de ellos y se va, y eran malos siervos, que eran los fariseos. Ahí después los fariseos deciden ya matar a Jesús porque los desnuda. Hermano, cuando hablamos de amor al hermano, también quiero hacer un alcance acá. Cuando hablamos de amor al hermano, debemos tener cuidado de que tampoco podemos irnos para el otro lado del péndulo y empezar a predicar un evangelio social, entre comillas, de que Dios es amor, de que una cosa media hippie, porque no es eso. El amor de Dios no es eso. Porque en muchos lugares puede haber amor y no está Dios. Dios es amor. Dios se define y entrega amor, pero los hombres, los seres humanos a veces pueden tener amor. Cuando hoy día vemos en la televisión personas de un mismo sexo que dicen que se aman, no significa que eso sea de Dios o que Dios esté de acuerdo con eso. Entonces no hay que confundirse en esto, como tampoco como hay algunas personas que hablan de que solo el amor y empiezan a ayudar a uno, a ayudar a otro. Yo no digo que no se haga, que no se ayude a una persona. Lo que estoy diciendo que eso no es sinónimo del amor de Dios necesariamente, porque puede ser una mentira que se parezca a una verdad. ¿Me sigue la idea? Entonces, muchas veces en este evangelio social, por decirlo así, se han metido ideas que son dañinas para el pueblo de Dios. Lo que pasó en Centroamérica, lo que pasó en otros países donde entró lo que se llamaba la doctrina social de la iglesia, en el catolicismo y eran otras corrientes más bien políticas y filosóficas que del cristianismo. No es de ese amor al que yo estoy hablando hoy día, estoy hablando del amor de Dios, que es sobrenatural, que es sublime, que no lo entendemos, que no sabemos por qué opera en nosotros, y no sabemos por qué Dios nos amó, y por eso yo voy y amo a mi hermano. Y debes amar a tu hermano, aunque cada vez que converse con él, siempre te habla lo mismo. ¿Se empezará, hermano? Sí, fíjate que no sé, dependiendo si es hombre o mujer, sí, pues Lucho se portó mal conmigo, y se portó mal conmigo el Lucho, y que, no, sí, pues ella me dejó, pero yo igual la quería, y te encuentras 10 años después, sí, me dejó, pero yo igual la sigo queriendo, pero ¿cómo se han pasado 10 años? No. ¿Se ha fijado que de repente pasa eso con algunos? Y hay que soportarlo igual, y hay que ayudarlo también. Y no le podemos pegar con un palo como quisiéramos y decirle, sale de ahí, pasó hace 10 años. Tenemos que amarlo igual. Tenemos que hablarle con la verdad, pero con amor. Amar al que ves, hermano, hace que que los demás vean tu amor por el que no ves. Si podemos hacer un colorario. Amar al que ves hace que otros vean tu amor por el que no ves. Y tu hermano, mi hermano, nuestros hermanos, ¿saben lo que hacen? Nos permiten, nos dan la oportunidad de reflejar el amor de Dios. Es la oportunidad que tenemos de reflejar la luz. Es la oportunidad que tenemos de ser sal, de ser luz. El amor al prójimo es algo que nos cuesta tanto, a tal punto que Juan llega a describirlo como un mandato. Leamos de nuevo el versículo 21, hermano. Es así. Perdón, 1 Juan 4, 21. Y nosotros tenemos este mandamiento. Tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces aquí ya pareciera que después de todo lo que habló Juan, dice, y por si alguien igual sigue enredado en explicaciones, las cuales agravan la falta, diría mi hermano, ¿cierto? Sí, pero sigue enredado en explicaciones, viene Juan y dice, ya,
es mandamiento. Dame todos los argumentos que quieras, pero es mandamiento. Es un mandamiento de Dios amar al hermano. Entonces, Juan así nos da la esencia del amor. ¿Se recuerdan ustedes cuando leíamos las palabras de Jesús que decía, Mateo, no lo busquen, por tiempo, no lo busquen, pero les doy la referencia al pasaje, está en Mateo 22, del 37 al 40, los que anotan. Y Jesús, cuando le preguntaban, lo indagaban acerca de los mandamientos, Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, ¿cierto? Los 4 primeros mandamientos del decálogo, amar a Dios. Los 6 restantes decían, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús responde nuevamente, toda la ley y los profetas dependen de estos mandamientos. Eso es lo que dijo Jesús. Veamos lo que decía la ley. Deuteronomio capítulo 6. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6 dice así, versículo 5, 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Y el versículo siguiente de Deuteronomio 6:5, el que viene el 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces no era un mandamiento nuevo tampoco para los doctores de la ley con los que hablaba Jesús. No era un mandamiento nuevo ni para los escribas ni para los fariseos. Después, ahí está el primero y grande mandamiento. Y el segundo mandamiento está en Levítico, un poco más atrás. Levíticos, un poco más atrás. Estábamos en Deuteronomio, un poco más atrás. Levíticos, capítulo 19. Levítico 19:18. Dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Entonces lo que Jesús está haciendo, le está recordando el Levítico, le está recordando la antigua ley de Moisés. Y es lo que nos está haciendo Juan. En el primer siglo nos está diciendo lo mismo. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Hermanos, debemos amar al prójimo porque nuestro prójimo es la imagen de Dios, dijimos. Porque podemos decir es un mandamiento, pero también es la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de cada hijo de Dios. Entonces vamos a amar a Dios por 2 motivos. Primero, porque es un mandamiento. Y segundo, porque es la obra transformadora de Dios en mi vida. Porque lo más probable, y no vamos a hacer una encuesta oficial, que la mayoría de nosotros, en nuestra antigua vida, amábamos quizás a nosotros mismos y a unos 2 o 3 más de nuestro círculo familiar muy cercano. Y hasta ahí llegábamos. Entonces ahora Dios nos pide, porque es un mandamiento, y porque es también el reflejo del trabajo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Podemos obedecer por la transformación que Cristo está haciendo en tu vida y en mi vida. Es voluntario amar al hermano, pero es un deber también amar al hermano. Y saben, porque es una forma en que nosotros reflejamos este amor de Dios, el mismo Dios que nos hizo sentar en la mesa del Padre. Cuando estábamos allá, como siempre decimos, en esa posilga, Dios nos trajo y nos sentó en la mesa y nos hizo comer en la mesa del Padre.
Es el mismo Dios que buscó a Saulo. Es el mismo Dios que te buscó a ti y que me buscó a mí. Él puso fe donde no había fe. No teníamos fe. Y Dios nos dio fe. Él te alcanzó. Y un día mirándote a los ojos te dijo, sígueme. ¿Cómo nos vamos a obedecer al amor de Dios? Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos leyendo ya los últimos versículos. Versículo 28-29 dice así, Romanos 8, 28-29, un pasaje muy conocido, lo hemos leído tantas veces, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a estos los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Hermano, Dios nos amó primero, Dios nos llamó, Dios nos está transformando todos los días, a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Con nosotros hizo lo mismo que hizo con Lázaro. Juan, capítulo 11. Todos conocen la historia de Lázaro, por lo menos los que están acá presentes, me da la idea de que todos conocen la historia de Lázaro. Pero quiero fijarme hoy en un versículo, porque así como el amor a los hermanos es un mandamiento y es un deber, pero algo voluntario, también Dios, cuando nos llamó porque Él quiso llamarnos, porque Él nos eligió, porque Él nos escogió, pero también hay un acto nuestro en el sentido de obedecer al llamado de Dios. ¿Me entiendes? Dice así Juan 11:43. Jesús va a la tumba donde dejaron a Lázaro y dice así, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Mira lo que dice, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Lázaro, ven fuera. Hermano, ¿esto era una invitación? Era una orden. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando presentamos el Evangelio también. Llega un punto en que Dios llama a su oveja. Y la oveja va a oír la voz de Dios, porque mis ovejas oyen mi voz, porque yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Es una orden. Por eso dice, clamó a gran voz. No fue un ruego. Te amo tanto que te necesito, ven a mí. No, clamó a gran voz. Ven fuera. Pero también, hermanos, hay una participación del hombre, no en su salvación, sino en obedecer. Porque la salvación es un acto que nace en Dios, no en nosotros. Pero las ovejas de Dios oyen la voz de su pastor y le siguen. No es fácil explicar, no es fácil entender, pero si nosotros un día logramos, igual que Lázaro, salir de la tumba, que estábamos muertos, oímos la voz de Dios, fue porque Dios nos llamó, fue porque Dios nos buscó, fue porque Dios puso fe donde no había fe, porque Dios puso todo en nosotros para que creyéramos. Y la responsabilidad nuestra, ¿cuál era? Seguirlo. Lázaro comprende, y todos los presentes ven ahí, ven. Jesús no solo invitaba, sino que le decía que se levantara, que fuera. Era una invitación, pero también era una orden, hermano. Es Jesús quien lo llama, pero es Él quien va voluntariamente. Cuando Cristo te llamó, fue más que una invitación. Cuando Cristo me llamó, fue más que una invitación. Fue una orden. Él puso fe donde no había fe. La responsabilidad sigue siendo de cada uno, pero Dios te llama. Dios pone fe. Tú eres responsable de responder o no a ese llamado. Su amor es poderoso, es tan poderoso que nos va transformando día a día después que nos llamó.
después que tuviste ese encuentro personal con Cristo. Yo no sé cómo fue en cada uno de ustedes, probablemente hubo llanto, hubo quebrantamiento, doblaste tus rodillas, no sé. Lo único que sé es que un día como Lázaro resucitaste. Porque Dios te llamó, porque Dios te buscó. Y esa obra la va completando a través de darnos amor por los otros. Hay un pasaje ahí también que está en Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 37. Dice así, está hablando el Señor Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, el Padre le da, lo que el Padre le da, va a Jesús, y el que va a Jesús, Él no le echa fuera. Siempre, hermanos, siempre es Dios el que busca, es Dios el que pone fe. Él fue el que llamó a Lázaro, Él fue el que lo sacó de la tumba. Y nosotros lo que debemos hacer, obedecer. Porque si somos una oveja de Dios, vamos a oír la voz de Dios. En la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Sale el pastor a buscar la oveja perdida. Y cuando la encuentra, ¿qué es lo que dice? Se regocija. Y la oveja se regocija también. La oveja no se pone como media así loba, no. Cuando el pastor la toma en sus brazos, se queda tiernamente en los brazos de su pastor y vuelve al rebaño, a su rebaño. Como decía el salmista, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, porque es la oveja que pertenece a ese rebaño. Pero la oveja no sale corriendo cuando el pastor la va a buscar. Se regocija también cuando la toma. Y ya, para ir terminando, podemos ir diciendo que si amamos a Dios y odiamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Hemos recibido el mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo, hermanos. Y voy a terminar con un pasaje que dice: como tú, oh Padre, en mí. Es la oración intercesora. Anoten lo que están anotando. Está en Juan 17, el versículo 21 dice: como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Está hablando Jesús, está intercediendo por sus discípulos. Que también ellos sean uno en nosotros, sus discípulos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. En la medida que seamos uno con el Padre, con el Hijo y en nosotros, el mundo va a creer que somos de verdad. ¿Okay? Nos ponemos de pie, vamos a orar.